Buen día, estimados estudiantes de procesamiento de señales. El día de hoy voy a hablarles de la unidad 0. Más que todo, vamos a repasar conceptos que se consideran clave para nuestra asignatura y que ustedes han visto en asignaturas previas a esta. Nuestro contenido del día de hoy es, primero que todo, vamos a hablar del decibelio. Segundo, vamos a hablar de la transformada de Laplace. Y finalmente, vamos a hablar de la transformada de Fourier. Entonces, el decibel o decibelio, con símbolo de D minúscula y B mayúscula, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora, de tensión o de potencia eléctrica. Nació de la presión sonora y es en donde más se usa. Si ustedes de pronto se han familiarizado con algunos conceptos de música, de audio, se van a dar cuenta que el decibel es algo que se usa mucho en hojas de especificación para indicar la información. Como les digo, es una medida de relación, no es una unidad de medida. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy hablando de decibelios, yo no estoy hablando de un elemento físico, sino de la comparación de dos unidades físicas. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de tensión, tengo un voltaje 1 sobre un voltaje 2, o una potencia, hablo de una potencia 1 sobre una potencia 2, la división de estas relaciones. El nombre del decibel es dado en homenaje a Alexander Graham Bell. Es una expresión que no es lineal, es logarítmica y es adimensional y matemáticamente escalar. Como necesitamos manejar logaritmos, entonces vamos a hablar de las propiedades del logaritmo. Primero que todo vamos a mirar de dónde sale. Nosotros tenemos que una expresión de potencia de un b elevado a una x, me refiero a esa parte de potencia, ¿sí? Es igual a y. O sea, simplemente yo tengo que, cuando y es igual a b elevado a la x, yo ya llevo un valor, que es y. Sin embargo, si yo quiero conocer el valor de x, partiendo de que yo conozco b y y, entonces puedo aplicar el logaritmo. Entonces, ¿qué hago? Digo logaritmo en base b, que es el valor de la base de la exponencial, de y, que en este caso es el valor del exponente que nos da. Igualmente, nosotros sabemos que existe una tercera relación, que es la raíz, que es si yo ya conozco y conozco x, puedo hallar también b, que en este caso es la base del exponente. Listo. Entonces, conociendo de dónde viene la parte del logaritmo, también tenemos ciertas propiedades. Una de las primeras propiedades es que cuando yo tengo la multiplicación x por y, yo puedo separar esa multiplicación y pasar de una operación que algorítmicamente, computacionalmente es pesada como la multiplicación, puedo pasar a una operación de una simple suma que es computacionalmente mucho más liviana. Entonces, si yo tengo que el logaritmo de x por y, es lo mismo que si yo tengo el logaritmo de x más el logaritmo de y. De la misma manera, un ejemplo de antes de ir a la siguiente, es si yo tengo, por ejemplo, un logaritmo de 6, yo sé que 6 es lo mismo que 3 por 2, lo cual implica que si yo tengo el logaritmo de 3, lo conozco, y tengo el logaritmo de 2, puedo simplemente hacer la suma de ellos dos, como por ejemplo, ahí está. Entonces tenemos, si el logaritmo de 2 es 0.301, más el logaritmo de 3, que es 0.477, pues yo puedo hallar fácilmente el logaritmo de 6, que va a ser simplemente la suma de esos dos. Entonces puedo decir fácilmente 0.4 más 0.3, yo puedo aproximar que es 0.7 el logaritmo de 6. En ese caso yo no necesité conocer el logaritmo de 10 y con una simple suma ya obtuve el valor. Entonces, como les decía, de la misma forma existe para la división. Entonces yo tengo que, puedo tener la expresión x dividido y, puedo tener ya no la suma, sino la resta. Entonces voy a tener que es logaritmo de x menos logaritmo de y. Asimismo, un ejemplo con los mismos valores de arriba, pues si yo quiero conocer el logaritmo de 3, pues ¿qué hago? Al logaritmo de 6 le resto el logaritmo de 2. ¿Listo?
Y pues ya sabemos de la relación de arriba que tiene que conservarse. Ahora, una tercera propiedad que es muy importante es cuando yo tengo una potencia, el logaritmo de una potencia. Entonces, en este caso es x elevado a la y. Ese y es lo mismo que si yo estuviera multiplicando y veces x, ¿cierto? Eso mismo, ¿qué es lo que me pasaría si yo aplico la primera propiedad? Simplemente tengo la suma de muchas veces logaritmo de x. ¿Cuántas? Y veces. Entonces, por eso es que yo puedo pasar ese exponente que está en la parte de arriba a multiplicar la expresión. Entonces, simplemente me queda que el logaritmo de x elevado a la y es igual a y por el logaritmo de x. ¿Listo? Entonces, algo que nosotros vamos a usar, por ejemplo, yo tengo el logaritmo de 2 en base 10, de 2 elevado a la 10 en base 10, yo puedo pasar ese 10 que está arriba a multiplicar sin ningún problema, lo cual me daría de 10, logaritmo de 10 de 2, ¿cierto? Y eso, pues nosotros ya conocemos cuánto es el logaritmo de 2, que fue el mismo valor que empleamos en la parte de arriba, que era 0.301. Entonces 0.301 por 10, eso nos da 301. 301, que más adelante seguramente lo vamos a asociar con el valor de decibelios. Pero en este momento, como estamos hablando en general del logaritmo, pues esto no tiene ningún tipo de simbología después de el 3,01. ¿Sí? Esto simplemente es un valor. Listo. Entonces, en el caso de que yo tenga un circuito eléctrico, yo puedo definir el decibel, que ya dijimos que es una medida de comparación, en términos de una relación de potencias. Si todo es sobre la misma resistencia, yo puedo decir que una potencia 2 sobre una potencia 1 por el logaritmo de esa relación, por 10. ¿Listo? Eso van a ser nuestros decibelios. Ahora, si yo conociendo la ley de Watt, que es potencia, que es igual a voltaje por corriente, y conozco también que en la ley de Ohm, yo conozco que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, yo puedo pasar esa expresión que ya les mencioné, en vez de términos de relación de potencias, puedo dejarla en términos de relación de voltajes. Entonces, simplemente empleo las dos ecuaciones que les estoy mencionando. Sé que la potencia en este caso va a quedar como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Como decimos que esa comparación es sobre la misma resistencia, ese valor resistivo pues se me va tanto arriba como abajo. Y me permite ya no tener la relación de potencias, sino vamos a tener una relación de voltajes. Entonces ya voy a quedar como un voltaje 2 sobre un voltaje 1. Como les dije, mis resistencias se van. Y si se dan cuenta, en nuestra expresión ya no está el término al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí en esta expresión, nuestra expresión definitiva, pasa de tener s elevado al cuadrado tanto arriba como abajo, lo factoricé y aplicando nuestra tercera propiedad pasó de estar elevado a multiplicar nuestra expresión, por lo cual queda en este caso que cuando yo tengo relaciones que no son de potencia, sino que ya son lineales, como por ejemplo el voltaje, me queda que la definición del decibel es 20 por el logaritmo del voltaje 1 sobre el voltaje 2, menos del voltaje 2 sobre el voltaje 1. Listo. Entonces, usualmente, ¿para qué se usa el decibel? Se ve muy interesante, sabemos que es una relación, pero ¿para qué se usa? Entonces, inicialmente tenemos que lo primero que podemos hacer con ella es realizar una comparación. Como estoy teniendo una relación de una sobre la otra, pues nosotros sabemos que eso nos permite saber si una es mayor que la otra, cuántas veces es respecto a una más grande que la otra. ¿Listo? Por eso es que se usa para relaciones de comparación. Entonces podemos tenerla en potencia, aquí como aparece también en voltaje. Aquí voy a aprender el láser un momentico. Listo. Entonces tenemos los voltajes, también tenemos medidas de presión, también se puede usar para comparar medidas de presión,
medidas de distancia también, como les dije. En este caso, lo mismo que lo que les acabo de mencionar, cuando yo tengo medidas lineales, por ejemplo, el voltaje, la presión, la distancia, pues yo tengo que estoy realizando comparación de términos al cuadrado, que ese cuadrado pues te pasa a multiplicar, como se ve aquí en esta expresión, 20 logaritmo de la relación. Y cuando yo estoy hablando de potencia, pues simplemente queda el 10 por el logaritmo sobre las potencias. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que yo puedo hacer es comprimir. Entonces, como el logaritmo, ustedes saben que no es una medida, lo bueno del logaritmo es que me permite tener los mismos valores, las mismas relaciones, puedo hacer comparaciones de medidas grandes con medidas pequeñas en la misma escala. Entonces, es una de las formas que me sirve para hacer compresión de información, para poder ver más en el espectro, en el caso de la frecuencia, o en algunas ventanas de tiempo si estoy hablando de tiempo. ¿Listo? Entonces, eso me permite ver más información, comprimirlo, para que yo pueda realizar un análisis o extraer información. Un ejemplo de esto es, que seguramente más adelante veremos, es el caso de los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode utilizan los términos logarítmicos para poder conocer el comportamiento de un sistema. ¿Listo? ¿Y cómo conocerlo? Pues de forma compresa, para poder conocer en general cómo se comporta. Lo otro que también nos sirve es que podemos escalar, ¿sí? Entonces, lo que les digo. Entonces, además de que yo puedo comprimir la información y puedo presentarla en un esquema mucho más pequeño, puedo tener también el hecho de que aunque los valores sean muy grandes o sean muy pequeños, puedo llegar a contrastarlos en el mismo espectro, en el mismo canal, por decirlo así, para que yo pueda tomar decisiones y conocer qué debo de realizar. ¿Listo? Entonces, tanto la compresión para poder reducir la escala, si yo lo estoy empleando, por ejemplo, en la escala X, en la escala horizontal, o también yo podría llegar a utilizarlo en la escala vertical para poder comparar un valor pequeño contra un valor grande. Pero no grande, obviamente yo no estoy hablando solamente de términos de 10, sino también podría llegar a ser términos de 100, términos de 1000, e igualmente en medida contraria. Entonces, en términos de 0.1, 0.01, 0.001, y todo estar en el mismo esquema. Entonces, nos permite escalar también toda la información para poderla presentar de forma centralizada. Listo. Entonces, esta tabla que les presento aquí es una forma de cómo el decibel, pues esa medida de relación, nosotros la podemos representar en forma auditiva. ¿Listo? Entonces, primero que todo, cuando yo tengo que apenas noto un cambio entre una y otra cosa, yo podría decir que literalmente cuando estoy hablando de términos de voltaje, distancias, medidas lineales, de presión, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que eso que cambió apenas, que apenas lo percibí de forma, por ejemplo, con mi oído, que mi oído tiene un comportamiento logarítmico, eso quiere decir que yo tengo un cambio de 1 a 1.12. En términos de decibeles, eso es apenas un decibel. Si yo estoy hablando de potencia, pues yo tengo que es de 1 a 1.26. Cuando ya estoy empezando a notar un poco de que hay un cambio, entonces, ¿qué ocurre? Es porque hubo un cambio de 2 veces de la potencia, o lo mismo que un cambio de 1 sobre la raíz de 2, que es 1.4142. ¿Por qué la raíz? Pues porque ya hablamos de que en este caso, pues el 20 es como si yo tuviera una potencia de 2 implícita. Entonces, por eso es que, si se dan cuenta, la relación entre una y otra es la raíz. Entonces, tengo que, en ese caso, la relación del doble de la potencia es un valor muy importante que vamos a usar, que es 3 decibelios. ¿Listo? Este valor va a ser muy, muy importante para nosotros. Y ya vimos que esos 3 decibelios, ya sabemos de dónde sale, ya les mostré un ejemplo de cómo se calculaba. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente, por ejemplo, en esta tabla, si yo conozco el valor de un decibelio, o sea, la relación que tiene un decibelio, y también conozco la relación de 3 decibelios, yo podría llegar a extraer la información restante. Podría llegar a conocer, por ejemplo, en este caso, 4 decibelios, 5 decibelios, y así. O sea, prácticamente todos los valores que están en esta tabla yo los puedo
extraer conociendo unos pocos valores. Entonces, uno de los más importantes que espero que realmente sepan, que es algo que uno va a conocer, uno que siempre necesita, lo mínimo que uno necesita conocer son 3 decibeles. ¿Listo? Cuando yo ya tengo que realmente ya noto grandes diferencias, es por ejemplo cuando yo tengo el cambio de 2 a 1 en el caso de las relaciones lineales y en las relaciones de potencia de 4 a 1, que como ya sabemos debe ser del doble en decibeles, o sea 6 decibeles. ¿Listo? Entonces cuando yo tengo 6 decibeles implica que ya tengo un cambio de 1 a 4 en potencia. Otro de los valores que ya yo puedo notar que se incrementó al doble. Por ejemplo, si yo pongo música, enciendo el radio, la tengo en un volumen y lo aumento hasta que yo perciba que se ha aumentado al doble, es porque aumentó literalmente de 1 a 10. ¿Listo? Eso implica 10 decibeles. Lo cual implica, pues es lo mismo que 1 sobre la raíz de 10, que en este caso es 3.16. ¿Listo? Y cuando ya realmente ya noto que se está saliendo de mi rango de audición, en especial aquí en este caso de nuestro oído, pues es porque ya realmente tengo cambios mucho más drásticos. Entonces es algo cuando ya literalmente ya no soy capaz de detectar qué tanto cambió y me estoy quedando sorda, es porque ya tenemos grandes cambios. Entonces uno de ellos es, por ejemplo, en este caso 40 decibeles, que es de 10.000 a 1 en el caso de la potencia. En el caso de cuando yo ya estoy en términos de potencias de 10, es decir, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, estos valores que aparecen en el lado derecho también son fáciles de calcular. ¿Cómo? Pues fácilmente, si yo tengo de 10 a 1, pues yo sé que eso es 10. Porque la relación es 1, ¿qué valor me da 10? Pues 10 elevado a la 1. Entonces 10 elevado a la 1 por 10, pues da 10. Entonces por eso tenemos que es 10 decibeles. Y cuando aumenta el número de ceros, eso implica es que yo simplemente caben pues las potencias, es como si yo estuviera hablando de potencias de 10. Entonces 10 elevado a la 2, tenemos que es 100. Y aquí aparece 20, pues porque es 2 por 10 y da 20. Y lo mismo va a ocurrir cuando tenga 1000, porque son 3 ceros. Entonces ya sé que es 30. Cuando yo tengo 10.000, sé que son 4 ceros, o sea que es 40. Y cuando yo tengo, por ejemplo, 1.000.000, yo sé que son 6 ceros y es 60 decibeles. Eso en términos de potencia. Para poder hallar el que es en el caso lineal, pues simplemente hallo la raíz. Entonces la raíz de 10 es 3.16, la raíz de 100 es 10, la raíz de 1000 es 31.6, la raíz de 10.000 es 100, la raíz de 100.000 pues es 316 y la raíz de 1.000.000 es 1000. Entonces cuando yo estoy hablando de una relación, por ejemplo, de voltaje que simplemente cambió de 1 a 100 veces, es decir, por ejemplo, que mi entrada de voltaje fue de 0.1 y mi salida fue de 10 voltios. Entonces, si yo me pongo a comparar, digo, listo, entonces ¿yo qué hago? Tengo 10 dividido 0.1, que es lo mismo que si yo tuviera 1 dividido 10, entonces es un 0 y los otros, entonces ya tengo ¿qué? Un cambio de 100 veces en voltaje. Eso quiere decir que cambiamos 40 decibeles, ¿listo? Entonces ahí hay una relación de 40 decibeles. ¿Cuál es la diferencia entre que yo divida uno con respecto al otro? Simplemente es el signo. ¿Listo? Pero eso lo vamos a aplicar mucho en los diagramas de Bode. Cuando yo esté hablando de ganancia, vamos a estar hablando en términos positivos de valores decibeles. Y cuando yo estoy hablando de atenuación, es porque estoy hablando de valores negativos. Pero igual pues se enfocan en la relación. ¿Listo? Entonces, si hay un cambio de 10 a 1 en la salida de voltaje, pues entonces ¿qué ocurrió? Es porque ocurrió 20 decibeles, por ejemplo. Si no hubo ningún tipo de cambio, ¿eso qué implica? Pues que no tengo, que es 1 a 1. En ese caso, pues es a un valor que no está acá, que es 0 decibeles. ¿Listo? Bueno,
Los decibeles, pues dependiendo de con respecto a qué yo estoy comparando, también existen algo que se conoce como valores de referencia. Entonces, unos que existen por estándar, estos solamente son unos pocos ejemplos, existen más. Es, por ejemplo, una medida que se le conoce como dBm, D minúscula, B mayúscula, M minúscula, y es usado para indicar que se está comparando la potencia con respecto a un valor de 1 milivatio. ¿Listo? Esos son valores de referencia. O sea, yo simplemente estoy diciendo, la salida, por ejemplo, yo qué sé, tengo 10 de potencia, y si yo lo comparo con 1 milivatio de potencia, pues lo que yo hago es que reemplazar aquí los 10 vatios y hallo el valor, y ahí ya tengo una medida de referencia en dBm con respecto a 1 milivatio. Si se dan cuenta, pues no requerí nada más, solo necesité el valor de salida en este caso. Y con el M estoy indicando con qué respecto a qué unidad lo estoy comparando. Usualmente, típicamente, para audio, para aplicación de audio, se usa esta medida sobre una resistencia fija de 600 ohmios. Y en el caso de que yo estoy en el campo, por ejemplo, de radiación, de antenas, yo puedo estar hablando de un valor de impedancia de 50 ohmios. ¿Listo? Igualmente, si yo tengo dBm, también puedo tener dB watts o dBw, que es usado para, en este caso, compararlo con respecto a un vatio. También existe con respecto a un voltaje de 1 voltio, por ejemplo, es el dBb, que es comparando con respecto a la salida de 1 voltio, y existe una medida pues más genérica que es el dBr. En este caso, esta es una medida que compara lo que es algo con respecto al contexto, o sea, no es siempre lo mismo. En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo de la diferencia de un filtro en su funcionamiento nominal. O sea, que yo comparo cómo se comporta el filtro en su comportamiento normal y cómo se comporta ante unas condiciones que yo le estoy poniendo externamente. ¿Listo? Entonces ahí yo estoy comparando el original con respecto a un cambio del mismo sistema. Por eso es que es simplemente es referenciado a algo. ¿Listo? ¿Qué es ese algo? Eso depende del contexto. En este caso, pues es con respecto a filtros, pero yo podría estar hablando de voltajes, potencias, presiones, podríamos estar hablando de cualquier valor respecto a lo que me diga. Usualmente se usa mucho en las hojas de especificaciones, así que pues bueno, si les aparece esta unidad, simplemente hay que revisar con respecto a qué se está referenciando. Listo. Eso con respecto a los decibeles. Ahora vamos a hablar de las transformaciones. Entonces, primero que todo, ustedes deben tener en cuenta que las transformaciones, uno siempre ha realizado una transformación para tener algo, para favorecer algo, para modificar algún tipo de operación, para realizar operaciones de forma más simple, para obtener información adicional de ya sea un sistema, una señal, de lo que tengamos a la mano o de lo que requeríamos. Entonces, estas transformaciones que vamos a hablarlas en tiempo continuo. Ya en su momento hablaremos en tiempo discreto, pero inicialmente nuestro curso va a estar enfocado en la parte continua, por eso es necesario que repasemos esta parte. La primera de nuestras transformadas que vamos a repasar es la transformada de Laplace. Entonces, inicialmente vamos a mencionar para qué se usa. Entonces, nosotros arrancamos de un sistema dinámico lineal, que puede ser cualquier tipo de sistema. Prácticamente nosotros siempre partimos de la idea de que tenemos un sistema dinámico que está descrito por una ecuación diferencial, que es la que describe su cambio en el tiempo. Y sabemos que mediante algunos métodos de solución podemos llegar a obtener una salida, el comportamiento, una ecuación que nos indique cuál es el comportamiento de nuestro sistema en el tiempo. Sin embargo, Laplace lo que nos permite es traspasar esa ecuación diferencial en tiempo continuo a un espacio, que es el espacio S, que es donde vamos a realizar algunas operaciones algebraicas de despeje, como multiplicaciones, divisiones, lo que sean necesarios, para poder llegar a despejar nuestro y de S y poder aplicar la transformada inversa de Laplace, para poder volver y retornar al espacio origen, que en este caso es el tiempo continuo. Entonces, esta transformada se define como la integral de menos infinito a infinito de nuestra función por una exponencial
e a la st. Si se dan cuenta, esta integral da como solución una función que está definida en S. S está definida como una variable compleja en donde tiene una parte real, que es sigma, más una parte imaginaria, que es omega. Lo bueno de esta transformada es que cumple algunas características, algunas propiedades que nos permiten trabajar con nuestros sistemas. Primero que todo, esta es una aplicación que es lineal. Implica que, aunque yo tenga la suma de dos funciones, su transformada no se ve afectada y simplemente puedo obtener que la suma de cada una de las transformadas por independiente es lo mismo que la función total. Lo mismo aplica para un valor constante que multiplique nuestra función. Es lo mismo que esté multiplicando nuestra función, hallamos la transformada, o simplemente es el valor de la constante por el valor de la transformada. También tenemos algo que se le denomina cambio de escala, que lo que hace es que cuando yo incremento en tiempo, simplemente actúa en forma inversa en la parte de la transformada, del espacio de la transformada. Y finalmente, ante la operación de convolución, que conocemos que en tiempo tiende a ser una operación que puede conllevar tiempo, análisis. En este caso, la operación pasa de ser una operación que requiere de análisis en tiempo a una multiplicación en el espacio de la transformada. ¿Sí? Entonces, esta es una de las ventajas de utilizar los cambios de espacio, y es que se pueden reducir las operaciones, o pues más que todo la complejidad computacional que me puede conllevar este tipo de operaciones. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos? Cosas útiles que también necesitamos en nuestros sistemas. Entonces, primero que todo, pues tenemos que podemos hacer la transformada, aplicar la transformada de Laplace a una integral, donde tenemos que la transformada va a ser igual a 1 sobre s de la transformada de la función, quedándonos f de s sobre s. E igualmente podemos aplicarla también para la transformación de una derivada. En términos generales, si yo tengo una derivada enésima, eso va a implicar que tengo una s a la n, o sea, dependiendo del número de derivaciones que requiera, por la transformada de mi función, menos la sumatoria de todas mis condiciones iniciales. Si se dan cuenta, esta sumatoria que está acá, lo que implica es eso. Es un s que está elevado dependiendo del número de la condición inicial por la condición inicial. Para ponerlo en términos sencillos, si yo tengo, en el caso de mi primera derivada, lo que yo tengo es simplemente s por la transformada de mi función f, la cual estoy derivando, menos mi condición inicial. ¿Sí? Si yo tuviera mi segunda derivada, entonces, ¿qué ocurriría? Quedaría s al cuadrado de la transformada de Fourier menos s por la primera condición de retardo menos la segunda condición de condición inicial, de f de 0. ¿Listo? Así se va a ir expandiendo esta expresión. Algunas de las transformadas, para repasarles, sin embargo, no son las únicas. Ustedes saben que existen más, pero para que ustedes la tengan refrescada, entonces tenemos que la transformada de un impulso en tiempo en el dominio de S va a ser un valor constante de 1 para todo, y su región de convergencia, es totalmente en S. También tenemos que cuando yo tengo un retardo, ese retardo se va a ver reflejado en el dominio S como una exponencial. En este caso, se puede ver fácilmente cuando yo tengo un impulso de retardo menos tau, yo debería ser 1 por el exponente menos tau de S, que ese tau es el retardo que nos está incluyendo. Esto aplica fácilmente para cualquier otra función que tengamos. ¿Listo? Tenemos nuestra respuesta a paso, que es U de t. En este caso, si se dan cuenta, tenemos el ejemplo de cuando yo tengo concentrado en un solo punto, en el caso del impulso, o cuando yo tengo que está definida de forma constante en todo el espectro de tiempo. Estamos hablando en este caso del tiempo,
y va a pasar a estar un 1 sobre S. ¿Listo? Y uno de los valores que seguramente vamos a requerir más es cuando tenemos un exponencial. Entonces, cuando yo tengo un exponencial en tiempo, que en este caso es de caída. Si ustedes van y revisan esta función, esta función tiene una función de caimiento a medida que va pasando el tiempo. Y esa queda como su transformación en 1 sobre S más un alfa, siendo el alfa la tasa de caída, de decaimiento. Teniendo también que su función de convergencia, su región de convergencia van a ser los reales que sean mayores a menos infinito, a menos alfa, perdón, el alfa que es la tasa de decaimiento. Listo. Entonces, nosotros también para qué usamos nuestra transformada de Laplace, también la usamos para llevar estos elementos que conocemos, estas impedancias que conocemos que cambian en frecuencia, a pasarlas en términos de una impedancia en términos de dominio de S. Lo cual nos es muy útil porque cuando yo, por ejemplo, tengo sistemas con un condensador, ¿qué tengo? Que el condensador almacena carga. Eso implica que va a cambiar, voy a tener un delta de voltaje en el tiempo. Eso implica que ahí voy a tener una función diferencial a la cual tengo que solucionar, que es tal cual de donde viene la transformada de Laplace, de nuestra necesidad que queremos cubrir. En el caso de la inductancia, pues yo que estoy almacenando, ahí yo ya no estoy almacenando campo eléctrico, sino estoy almacenando flujo magnético. En este caso estaríamos hablando de la corriente. Entonces la corriente que es la que estaría cambiando en el tiempo. ¿Listo? Entonces tanto el condensador como la inductancia tienen cambios en el tiempo, uno con respecto al potencial y otro con respecto a la corriente. Entonces, lo bueno es que la transformada de Laplace nos permite llevar esos componentes a representarlos en Laplace. ¿Listo? Entonces, cuando yo en este caso estoy hablando de un condensador, yo simplemente puedo reemplazarlo por un 1 sobre un S por el valor del condensador. Y eso lo voy a ver como una impedancia. En el caso de la resistencia no tiene ningún cambio en el tiempo, no tenemos esas derivadas implícitas, caso que estuvimos hablando de condensadores o inductancias que estén ahí dentro de la resistencia, pero pues aquí no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de una resistencia ideal, que solamente me está evitando el paso de la corriente en el circuito. Entonces lo que tenemos es que la resistencia no cambia cuando yo lo paso al dominio en S. El condensador lo podemos representar como si tuviéramos un valor de impedancia, que es lo que les digo, 1 sobre SC, más una fuente de voltaje, o puedo también representarlo como una fuente de corriente. Entonces dirán, ¿qué es eso? Esas son las condiciones iniciales. Casi siempre cuando estamos hablando de circuitos, suponemos que esas condiciones iniciales son 0, pero cuando no lo son, estas fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, pues tienen que ser incluidos en nuestro sistema. En el caso de la inductancia, pues solamente tenemos que hacer es S por L. ¿Listo? Si ustedes van y miran, uno diría, ¿eso tiene algo que ver? Seguramente sí, claro que sí, con la información que estamos hablando aquí de la transformada en el caso de la derivada. Si se dan cuenta, en este caso la derivada tiene un S y la integral tiene un 1 sobre S. Eso quiere decir que el condensador está atado a una integral y la inductancia está atado implícitamente a una derivada. ¿Listo? ¿De qué? Del voltaje en el circuito. Por eso es que esa es la relación entre uno y otro. Bueno, pero veamos esto como un ejemplo. Cuando yo tengo una resistencia, un circuito RC, entonces voy a tener un voltaje de entrada, voy a tener una resistencia 1 y voy a tener un condensador. Y quiero saber cómo se comporta la salida. El voltaje en este caso de salida va a ser sobre el condensador. Entonces, si yo aplico mi transformada de Laplace, ¿qué pasa? Mi resistencia queda intacta, queda valiendo exactamente lo mismo. Y mi condensador, voy a suponerlo con condiciones iniciales 0. ¿Qué ocurre? Ese valor de condensador ya va a pasar a ser 1 dividido S por C1. ¿Y ahora qué hago? Si yo quiero conocer el voltaje de salida. Bueno, apliquemos un divisor. En este caso aquí, en nuestro circuito a la derecha,
ya tenemos es simplemente un conjunto de impedancias. Es como si yo lo viera en tiempo, como si fueran un par de resistencias. Entonces simplemente puedo hacer la división y hallar el voltaje de salida. Yo ya sé que el voltaje de salida en un divisor es la impedancia a la cual me estoy refiriendo sobre la suma de la impedancia total del circuito. En este caso es 1 sobre SC1 dividido R1 más 1 sobre SC1. Entonces, aquí me interesa ¿qué? El valor del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Casi siempre me interesa eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a conocer como nuestra función de transferencia de nuestro sistema. Siempre nos va a interesar el voltaje o la salida, nuestra salida sobre nuestra entrada para poder comparar. Como les dije, la idea de todo esto es mirar el bode, que en este caso serían las relaciones, y sabemos que las relaciones cuando estemos en el momento de bode van a implicar decibeles. En este momento pues tenemos simplemente una relación del voltaje de la salida con el voltaje de entrada, que va a ser nuestra función de transferencia, y eso queda en términos de 1 sobre S de R1, C1 más C1. Sin embargo, pues nosotros sabemos que si queremos hacer nuestra transformada inversa, o sea, conocerla en el tiempo, debemos dejar esa S solita. Entonces, por eso es que uno dice, listo, entonces voy a dividir arriba y abajo por R1 por C1 y voy a tomar que ese 1 sobre R1 sobre C1 va a ser un alfa, ¿sí? Entonces, si nosotros nos devolvemos a nuestras transformadas inversas, nosotros ya podemos familiarizar esta expresión como ¿qué? Como la transformada de una exponencial en tiempo. Entonces, si yo voy y miro, esto de aquí es ¿qué? Es ese alfa que está en la parte de arriba, que es un valor constante, por la transformada de este señor, que es seguramente 1 sobre S más alfa. Y eso es alfa por una exponencial de menos alfa t de u de t, ¿sí? La exponencial de decaimiento que estábamos hablando. Y ya tendríamos el comportamiento de nuestro sistema en tiempo. Esto, si lo vamos y lo vemos en nuestro plano S, que es la información tanto real como imaginaria, pues vamos a ver que, primero que todo, es un valor que está en el denominador, lo que me está marcando la importancia acá. Si se dan cuenta, si yo voy y miro, tengo raíces, o sea, algo que me perjudica mi expresión, en este caso que se me hace 0, es la parte del denominador. Ese valor de abajo es lo que está aquí como una cruz y es lo que se denomina usualmente como un polo, por lo que está en el denominador. Y yo sé que, pues, partiendo de la región de convergencia que ya mencionamos, pues es la región de convergencia que va a ir hacia la derecha. Sin embargo, aquí un punto importante es que se encuentra a la izquierda del J omega. Entonces, ¿qué es eso de la izquierda de J omega? Entonces, es importante la ubicación de esos ceros y esos polos. Entonces, ¿qué son esos ceros? Primero que todo. ¿Y de dónde salen? Entonces, nosotros tenemos que nuestra función de transferencia, que va a ser nuestra salida sobre nuestra entrada, va a ser seguramente, usualmente, va a ser un polinomio sobre otro polinomio. Entonces, esos polinomios yo puedo llegar a agruparlos, a sacar lo que denominamos las raíces, ya sea del numerador o el denominador. Las raíces son aquellos valores que hacen que esa expresión se vuelva cero. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de los valores que hacen cero el numerador, estamos haciendo referencia a algo que vamos a llamar como ceros. Y los que me hacen cero mi denominador, vamos a atarlos al concepto de polos. ¿Listo? Entonces yo simplemente, conociendo esta expresión, si yo quiero conocer en tiempo, pues yo puedo utilizar herramientas algebraicas que seguramente vieron en su momento en sus cursos, como por ejemplo fracciones parciales, y eso me permite llevar esa expresión que está en espacio S a el espacio en tiempo. Sin embargo, pues como ya tengo ceros y polos, también puedo empezar a hacer un análisis de cómo se comporta el sistema. Primero que todo, cuando yo tengo, por ejemplo, que un polo está en el lado izquierdo, pues ya nos dimos cuenta en el ejemplo anterior
que él simplemente pues, hace referencia a una función de decaimiento que empieza en 0 y va a decaer en el tiempo, sin ningún problema. ¿Listo? Pero si yo tuviera, ya no el caso de que está a ese lado, sino está el lado contrario, o sea, el lado derecho, uno de los elementos, algo que me está diciendo esto es que ese sistema es no causal. Entonces, recordando la causalidad, eso implica es que mi sistema requiere tiempos pasados, o sea, de tiempo, información del pasado para poder funcionar. Nosotros sabemos que usualmente los sistemas reales son causales. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente dependo de tiempos presentes para funcionar, que es como en el caso de la parte de arriba. Entonces, eso nos está entregando información de causalidad. Sin embargo, también me está entregando información de estabilidad. Entonces, ¿se acuerdan? El concepto de estabilidad es simplemente a una entrada acotada tengo una salida acotada en tiempo. ¿Listo? Lo que yo conocería como un B vivo, porque es bounded input, bounded output. Bueno, entonces eso también nos lo entregan nuestros polos. ¿Cómo? Cuando yo tengo un polo que está al lado derecho, eso me indica que mi sistema es inestable. Se va a volver inestable, no hay nada que yo pueda hacer. En cambio, si yo tengo que todos mis polos están al lado izquierdo, pues va a ser un sistema estable. Eso lo puedo asegurar. Dependiendo de la posición de ellos, pues sé qué características tienen. Pero inicialmente, en términos generales, vamos a dejar por el momento ahí, pero más adelante hablaremos, extenderemos ese concepto. Es que cuando yo tengo que todo lo que está a la izquierda, todos los polos que están a la izquierda, van a hacer que mi sistema sea estable. Si tengo alguno que está a la derecha, seguro se va a volver inestable. Y me refiero solamente a los polos, es porque es lo que está en el denominador. ¿Sí? Si mi denominador se hace 0, pues es grave. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no me refiero tanto a los ceros? Los ceros no me afectan tanto. Realmente el 0 me indica cómo es el comportamiento del sistema, pero no me va a molestar o no me va a afectar la estabilidad en general del sistema. Por eso es más, los ceros pueden estar en cualquiera de los dos. O sea, aquí en este diagrama, cuando ustedes ven que aquí simplemente está el 0 a este lado o a este lado, no me afecta. Lo importante es que este polo, casi siempre representado por las X, no esté al lado derecho, sino que esté al lado izquierdo. ¿Listo? Bueno, eso en términos de transformada de Laplace. Ahora hablemos de la transformada de Fourier. Nosotros sabemos que la transformada de Fourier es algo que nos permite ver, por ejemplo, en este caso, yo tengo esta señal rojita. Yo puedo representar esa señal roja en una suma de componentes sinusoidales, ¿sí? Y mi expresión, en este caso mi transformada de Fourier, lo que va a mostrarme es qué tan grande es esa amplitud en esa frecuencia o en esas funciones que me están tratando de representar mi señal, como son en su amplitud. ¿Listo? Entonces, simplemente mi transformada de Fourier me está entregando información de cómo él se comporta a partir de funciones que son seno, en este caso de que estamos viendo en esa imagen, cuando estamos pensando, por ejemplo, en series de Fourier. Cuando estoy hablando de una transformada, pues yo ya no estoy pensando en senos, sino estoy hablando en exponenciales, funciones exponenciales. E igualmente estamos hablando de valores de frecuencia en ciertos puntos. Entonces, la transformada de Fourier, a diferencia de la transformada de Laplace, nos está llevando de un espacio en tiempo a un espacio en frecuencia. ¿Listo? Sabemos que tiene un comportamiento, pues tiene una función de transformación de menos infinito a infinito de nuestra función en tiempo, en este caso por una exponencial, de menos 2pi f por el tiempo por j, que en este caso son funciones exponenciales complejas. Listo. Tenemos que tener en cuenta algo aquí muy importante, y es que cuando yo puedo llegar a tener esta expresión en frecuencia, o puedo llegar a tenerla en frecuencia hertz, o sea, f, o puedo llegar a tener esa misma expresión en frecuencia omega, que es radianes sobre segundo.
Hay que tener en cuenta que la relación entre una y otra es 2 por pi por f. ¿Listo? Yo puedo llegar a tener cualquiera de las dos expresiones y necesito tener claro que existe la relación entre tanto frecuencia en hertz o la frecuencia en radianes sobre segundo. ¿Y cuál es? Es esta que estamos mencionando. Es 2 por pi por f. De la misma forma que nuestra transformada de Laplace, nuestra transformada de Fourier también es una aplicación lineal y nos sirve también para analizar nuestros sistemas y también pues aplica lo mismo. La suma y la multiplicación de constantes simplemente nos permiten dividirlas, o sea, yo no tengo ningún problema al realizar la separación de dos funciones, si tengo la suma de ellas o si hay alguna constante que me está multiplicando, igualmente yo puedo hallar la transformada de forma independiente, no me va a cambiar. También tenemos el cambio de escala. En este caso el cambio de escala lo podemos ver es como una exponencial que nos está afectando nuestra función de Fourier. E igualmente ante la operación de la convolución pues pasa lo mismo, ya voy a tener la multiplicación de los dos espectros, en este caso de los espectros en frecuencia. Si yo tengo una convolución en frecuencia, aquí, si yo tengo una convolución en frecuencia, va a pasar lo mismo, va a tener la multiplicación en tiempo. Entonces ahí están las dos. Esa operación es dual. Listo. Entonces, ¿cuál es la relación entre la transformada de Laplace con la de Fourier? Primero que todo, pues recordando que nuestro espacio S está compuesto por un valor real y un valor imaginario. Nuestra transformada de Fourier, para poder llegar de un lado a otro, vamos a suponer que ese valor real es 0, lo cual nos va a decir que S va a ser igual a J omega cuando querramos extraer nuestra función de nuestra transformada de Fourier a partir de la transformada de Laplace. Entonces simplemente tenemos que nuestra transformación en Fourier va a ser igual a la de Laplace siempre y cuando yo diga que S es igual a J omega. Entonces, partiendo de nuestro ejemplo, entonces teníamos que nuestro circuito tenía una función de transferencia de alfa dividido S más alfa. Ahora, si yo quiero ver esa misma función en el espacio de Fourier, pues simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces, donde está S, reemplazo J omega. Entonces, ahora vamos a tener que esto simplemente es alfa dividido J omega más omega. ¿Listo? Lo mismo, si yo ya no quiero tener esa información en omega, sino quiero tener la información, por ejemplo, en términos de F, en frecuencia en hertz, pues aplico la relación que dijimos, 2 por pi por F, donde esté omega. Y también va a ser lo mismo, o sea, estas tres expresiones están representando exactamente el mismo sistema. Listo. Finalmente, entonces vamos a hablar de algo que se denomina la densidad espectral de energía de una señal. Entonces, ¿por qué la menciono acá? Pues porque es parte de lo que Fourier también nos está otorgando, la información que nos permite analizar la energía de una señal. Entonces, nosotros ya sabemos que es el tiempo, la energía, perdón, está definida como la integral de menos infinito a infinito de una magnitud de nuestra función en tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces nosotros ya conocemos eso. Ahora queremos saber es cómo es su densidad espectral. O sea, eso quiere decir ya no en tiempo, sino quiero conocer la información en frecuencia. Entonces, para poder conocer la información en frecuencia, pues existe un teorema, que es el teorema de Parseval, el cual nos permite decir que esta definición de energía, que es la que conocemos, también es igual a la integral de menos infinito a infinito de la densidad espectral de energía, que está definida como la transformada de Fourier de una función x de t, es la misma función, pero es la transformada de Fourier, la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces nuestro espectro de potencia espectral de energía es Sxx, que es igual a la magnitud de nuestra transformada de Fourier al cuadrado. También la podremos llegar a encontrar como espectro de potencia, densidad espectral de potencia, pero pues hay otras condiciones y ya no estaríamos hablando de la energía, sino también hablaremos de la potencia.
Pero en este caso nos interesa la energía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con señales. Nos interesa conservar la energía, conocer hasta dónde va, y la información, en este caso, del espectro, ya no en tiempo, sino en frecuencia, o sea, la información de la energía en frecuencia, nos va a permitir tomar decisiones de diseño de nuestros filtros, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí va a ser esta presentación. Muchísimas gracias por toda su atención y cualquier duda será resuelta en clase. Muchas gracias y hasta luego.